Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Introducció en l'àmbit de la migració forçada i el refugi, característiques, necessitats i possibilitats d'intervenció, organitzada pel grup de treball Moviments Migratoris, Refugi, Asil i Relacions Interculturals del COP. L'activitat serà impartida pels ponents Isabela Marín i Alejandro Fernández. La Isabela Marín és psicòloga i terapeuta familiar sistèmica del KKC Londres. Ha estat formadora del programa català de refugi, psicòloga encarregada de l'atenció a víctimes del conflicte colombià residents a Catalunya i Aragó, al Consolat de Colòmbia de Barcelona i psicòloga al programa estatal d'atenció a persones refugiades. Actualment es dedica a la pràctica privada. L'Alejandro Fernández és psicòleg amb màster en Psicologia Social per la Universitat Complutense de Madrid, amb especialització en intervenció psicosocial en àmbit de menors i psicologia de l'esport. Es dedica a la intervenció psicosocial en persones migrants a la Fundació CEPAIM i treballa dins del programa d'acolliment en protecció internacional com a orientador laboral i com a psicòleg centrat a l'atenció psicosocial i la gestió del trauma de sol·licitants d'asil i refugi. Abans de començar us recordem que aquesta sessió tindrà una durada d'1 hora i 30 minuts, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. Us informem també que la sessió serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulgueu, Isabela, Alejandro, podeu començar. Moltes gràcies. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Sonia. Vale, pues para comenzar lo primero que queríamos proponerles es que nos demos un pequeño momento para llegar a este instante, a este lugar y para poder dejar como atrás el día de hoy, casi que la semana, que ya se va acabando esta semana, y para eso vamos a aprovechar que tenemos las cámaras cerradas y así no nos da vergüenza ni nada, y los voy a invitar a que un poco nos sacudamos el día, ¿sí? Y nos quitemos el polvo del día de hoy. Y así como que vamos a entrar frescos y relajados a este espacio, ¿vale? A este mundo al que los vamos a invitar. Bueno, y nos estiramos un poquito. Se me cayó el micrófono, no sé si me habéis escuchado. Entonces, por si acaso, aquí estamos de nuevo, ¿vale? Muy bien. Y ya que estamos aquí, bueno, pues ahora sí los vamos a invitar hoy justamente a una pequeña introducción en este ámbito de la migración forzada y el refugio, en términos de las características, las necesidades y las posibilidades de intervención. Este es un mundo amplio y complejo y con Alejandro hemos intentado sintetizar cuáles son como los elementos con los que nos vamos encontrando repetidamente, sabiendo que igual hay muchas migraciones y sabiendo que hay muchos recorridos y muchas particularidades con las que nos podemos encontrar en el trabajo con migración y refugio, ¿vale? Sí, un poquito la idea es esa, es compartir desde nuestra experiencia trabajando en materia de migraciones, qué es con lo que trabajamos, con lo que nos encontramos habitualmente y hacer una pequeña introducción a esta realidad aquí en el territorio, más concretamente en el área de Cataluña, que es donde hemos trabajado tanto Isabela como yo. Y para ello pues vamos a empezar un poco haciendo una introducción a los conceptos básicos, ¿no? Empezando por saber lo que son las migraciones y por partir un poco de la definición principal, que, bueno, como plasma la siguiente diapositiva, Isabela. Bueno, es verdad, te vamos a plantear que migraciones son muchos conceptos, ¿no? En principio, podemos entender migraciones normalmente como algo negativo, pero existen muchos tipos de migrar y también existen las migraciones voluntarias que por términos de estudios, por términos de trabajo, pero también existen las migraciones con las que trabajamos nosotras, que son migraciones que se ven forzadas en su mayoría y que vienen derivadas de procesos de vulnerabilidad complejos. Entonces, por eso, bueno, lo principal y lo primero es saber diferenciar entre estos términos, ¿no? Entre lo que es migrar y las formas diferentes que existen de migrar y las formas diferentes que existen de abordar estas realidades, porque no todas ellas suponen una problemática, aunque sí que es verdad que todas ellas son un reto, ¿no? Porque provocan un proceso de adaptación. Entonces, lo primero es eso, partir de una definición. La definición que más nos gusta es una simple, que es esta, ¿no? Que al final es suponer dejar un lugar de residencia para establecerse en otro, tan simple como eso.
No necesariamente migrar tiene que ser dejar tu país, no necesariamente migrar tiene que suponer dejar tu ciudad, simplemente, por ejemplo, salir de tu casa donde has residido toda la vida con tu núcleo familiar habitual y establecerte en otro punto de residencia en esa misma ciudad. Eso también es un proceso migratorio, diferente al que nos podemos concebir, pero también es un proceso migratorio. Normalmente, en términos teóricos, las 3 dimensiones clásicas por las que se clasifican son por el tiempo por el cual se decide migrar. Hay migraciones temporales y migraciones habituales o migraciones de larga duración sin final fijado, y es muy diferente lo que provoca una migración temporal a una habitual. También en materia de espacio, no es lo mismo una migración interna, que es como pues, lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en el territorio, en Cataluña, que mucha gente de zonas de Andalucía, Extremadura, migraron en los años 50 y 60 por motivos laborales. Esos son migraciones internas y que tienen una casuística determinada, con lo que puede ser una migración externa que también conlleva a lo mejor un choque cultural y lingüístico mucho más grande, que puede ser, por ejemplo, ahora lo que está pasando mucho, ¿no? Con migraciones que proceden del subsahara africano y que vienen de una realidad cultural totalmente diferente y tienen que hacer un proceso de adaptación previo a lo que puede ser la creación del proyecto de vida. Y por último, bueno, la naturaleza del desplazamiento y donde nos vamos a centrar hoy, que son las migraciones forzosas, ¿no? No es lo mismo migrar porque tú decides migrar por una decisión voluntaria o que las condiciones que te rodean, el entorno social, te obliguen a dejar un territorio el cual tú no deseas dejar. Es decir, no quieres salir de ese lugar en el que estás y te ves forzada a abandonarlo y a empezar un nuevo proyecto en otro sitio. Entonces, dentro de lo que son las migraciones forzadas, esta definición es la que propone la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, que viene a decir que la migración forzada es aquella en la que se involucra un componente de fuerza, compulsión o coerción. Lo que hemos dicho, ¿no? Al final te ves obligado, obligada a dejar tu lugar para iniciar algo en otro sitio o ni siquiera te planteas iniciar nada. Es decir, simplemente te ves obligado, obligada y apareces en otro lugar y tienes que empezar o tienes que adaptarte a ese lugar y continuar tu vida. En este punto creemos muy importante mencionar que la migración forzada no supone el refugiado o refugiada clásica que nos podemos plantear en nuestro imaginario. Existen muchos tipos de migraciones forzadas y, como veremos luego a continuación, lo que es una persona refugiada es un tipo de persona que se ve forzada a migrar, pero no es su gran mayoría. Por ejemplo, yo diría que la gran mayoría de personas que se ven obligadas a migrar forzosamente tienen un condicionamiento en materia laboral, es decir, por términos de trabajo, por términos económicos, se ven obligadas a dejar su lugar de residencia para iniciar o para proveer a sí misma y a su familia un bienestar económico, de salud, de seguridad, que vienen acompañadas de este acondicionante, ¿no? De una materia económica. Para que os hagáis una idea, lo que decía, ¿no? Migrar forzosamente no engloba muchas más cosas de lo que es una persona refugiada. Según el ACNUR, las personas refugiadas hay por 5 motivos básicos, se reconocen 5 motivos básicos. Por materia de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social determinado, que en este concepto entraría en lo que es materia de género, materia LGTBI+, o opiniones políticas, ¿vale? Todo lo que se sale de ahí no entra dentro de la concepción de lo que es una persona refugiada. Esto fue elaborado por la ACNUR en 1951 en la Convención de Ginebra y actualmente la gran mayoría de países del mundo están adscritos a esta Convención de Ginebra, exceptuando Corea del Norte y no sé si algún otro país. La gran mayoría de países han firmado su inscripción, ¿no? Su adscripción a la Convención de Ginebra y participan de esta idea de persona refugiada protegida en materia internacional. Entonces, bueno, pues empezamos con esta materia del contexto de lo que es la migración forzada y lo que es la protección internacional, y ahí mencionar esto, ¿no? Que la protección internacional, que es la que conocemos o por la que hablamos aquí normalmente, que son las personas refugiadas y las que solicitan asilo político, son esas cinco características clásicas en materia de etnia, nacionalidad, religión, política y grupo social. Esto quiere decir que la gran mayoría de países del mundo se adscriben a la Convención de Ginebra y reconocen, según
estos países entienden cada una de estas condiciones. Es decir, una persona que se le concede el refugio en España por una condición de grupo social, como puede ser materia de género, en otros países no se le reconocería. Es decir, no es algo que esté firmado por todas las personas, bueno, por todos los países de todo el mundo, sino que cada país interpreta en materia en cada una de estas 5 materias. Lo que se ha visto posteriormente es que existe una casuística tan compleja en materia de migraciones forzadas que no todas las migraciones forzadas que se reconocen se engloban dentro de este paraguas, ¿no?, que plantea la protección internacional de la Convención de Ginebra. Y bueno, echa para atrás, Isabela, perdón. Y ahí entra lo que sería, por ejemplo, la protección internacional a nivel más regional. En estos conceptos hablamos de la protección temporal, que es aquella protección que se concede desde lo que es la Unión Europea en materia, por ejemplo, de conflictos bélicos. Es la que se le concede actualmente a las personas refugiadas de Ucrania, que no serían personas refugiadas, sino tendrían una protección temporal por este conflicto bélico. Mientras que la protección subsidiaria es similar, pero se concede también al ámbito internacional. Es decir, conflictos bélicos, como veis, no se recogen dentro de lo que es un asilo y un refugio, sino que es una casuística diferente. Por motivo de guerra tienen esta protección temporal o esta protección subsidiaria, que por ejemplo es lo que ocurre con la población de Malí, que actualmente la población de Malí de una región concreta se le concede protección subsidiaria, pero ya no solo en la Unión Europea, que sería protección temporal, sino que en otros países del planeta también se les concede esta protección subsidiaria. Y luego, por último, está la patridia. La patridia es aquellas personas que no se les reconoce ninguna nacionalidad porque nacen en un territorio donde no se les concede ningún tipo de documentación identificativa, como pueden ser las personas de Palestina o las personas del Sáhara en Marruecos, pues se les reconoce una identidad, se les da un permiso de residencia y trabajo para que puedan crear su proyecto de vida, pues en este caso en el territorio español o en la Unión Europea en general. Y por último tenemos lo que es la protección internacional estatal, que esto es un poco una figura que se desarrolló aquí en el Estado español para dar protección a cuando concebimos que se les debe dar una protección internacional a personas de una determinada nacionalidad por una casuística concreta, pero no se pueden englobar en el paraguas de la Convención de Ginebra de lo que es la protección internacional y en el paraguas de lo que es la Convención Regional de la Unión Europea, entonces está en esta materia estatal. En este caso, por ejemplo, es el régimen de ayuda humanitaria que se les concede, o bueno, se les concedía a la mayoría de población venezolana cuando llegaban, porque se comprende aquí desde el Estado español, desde el gobierno español, que su situación allí no es tan vulnerable y de tanto peligro que se le debe dar algún tipo de materia de protección aquí en el territorio. Vale. Entonces, ¿cómo es un proceso de solicitud de protección internacional? Porque la gran mayoría de la población con la que trabajamos nosotras aquí en el territorio son solicitantes de protección internacional. Hay personas que sí que se les concede el estatuto de personas refugiadas o con el estatuto de protección internacional, pero la gran mayoría son solicitantes, ¿vale? Entonces, estas personas tienen varias condiciones. 2 condiciones que a mí me parecen bastante importantes de destacar es que deben ser personas extranjeras no comunitarias o apátridas. Es decir, cualquier persona que proceda de dentro de la Unión Europea no puede solicitar protección internacional en el territorio español, aunque tenga sus motivos fundados de que está siendo perseguida, de que se siente, por cualquiera de los motivos que hemos hablado anteriormente, de que siente peligro por su vida, no podría solicitar protección internacional aquí en España, porque se concibe de que a nivel regional la Unión Europea es un único territorio en esta materia, ¿vale? Y en principio el plazo máximo para solicitar protección internacional es 1 mes. La realidad es que esto no funciona así, porque está tan desbordado el sistema que la gente está solicitando protección internacional 6 meses más tarde de lo que se debe hacer. En principio, nada más llegar al territorio debería solicitar protección internacional, pero el mismo sistema está fallando, así que no aplican esta norma. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. ¿Dónde puedes solicitar protección internacional? Pues existen muchos organismos. De hecho, no necesitas ni siquiera estar en el territorio español para solicitar protección internacional. Puedes solicitarlo en misiones diplomáticas o puedes solicitarlo en las mismas embajadas, en oficinas del extranjero que están en las embajadas. A partir de ahí, otra cosa es que te concedan este permiso de residencia durante 6 meses y tú tengas que buscar la forma de llegar hasta aquí, pero eso es otra realidad, ¿no?
¿A qué te concede derechos? Hay distintos derechos, pero bueno, destacamos principalmente dos. Se te concede un permiso, bueno, tienes derecho a estar documentado o documentada hasta que se te resuelva la solicitud de protección internacional. Entonces, en este proceso de documentación se te concede un permiso de residencia en un principio, el cual, si pasados 6 meses no tiene ninguna respuesta de esta solicitud de protección internacional, se te concede también un permiso de trabajo para que puedas sustentarte durante el tiempo que estás aquí. Y luego también tienes derecho a recibir una excepción específica, especial, en materia jurídica, sanitaria y social. Es decir, todas las personas que solicitan protección internacional tienen derecho a que un abogado o una abogada esté presente durante el momento en el que realizan la entrevista, al igual que tienen derecho a tener un intérprete en su lengua para realizar esta entrevista. ¿Vale? Esas son dos características que muchas veces la gente desconoce y que sí que pueden ejercer ese derecho. Y las personas, es decir, la policía, en este caso nacional, si es la que la hace, o la comisaría o la oficina de asilo y refugio, quien sea, está obligada a proporcionártela. También hay que tener en cuenta que tienes atención específica en materia sanitaria y social, y dentro de lo que es esta materia específica sanitaria y social está lo que es el programa de acogida de protección internacional para aquellos casos de mayor vulnerabilidad, que es donde, por ejemplo, estoy trabajando yo actualmente como psicólogo de uno de los equipos de protección internacional, el de la Fundación CEPAIN en Barcelona. A ver, bueno, esto ahora pasaremos unas cuantas diapositivas para comentar un poco estadísticas, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que supone la solicitud de protección internacional y lo que realmente es una persona refugiada, para que veáis del 100% de solicitudes, solamente el 10% se aprueban. De este 10% aumentado en comparación a otros años. Esto es una estadística del 2021, la del 2022 no las hemos encontrado todavía. Pero yo recuerdo otros años que estaban en torno al 6%, al 8% de aprobación de estas solicitudes. Esto quiere decir que la gran mayoría de personas que solicitan protección internacional, en el plazo temporal de unos meses, se ven abocadas a la situación de irregularidad administrativa. Ya entra dentro del criterio del gobierno los motivos por los cuales se concede o no, porque ahí ya entramos en un gran debate de qué sí que es justo y qué es injusto. Porque es verdad que eso ya es diferente. Para que os hagáis una idea, en materia de nacionalidades, en el 2021 la gran mayoría de permisos que se concedieron fueron a personas de población venezolana. Recordar decirlo, ¿no? Este sistema de protección internacional que se creó desde el gobierno, desde el Estado español, para dar esta protección a las personas de nacionalidad venezolana que venían de Venezuela solicitando esta protección internacional. Por lo tanto, tiene lógica que a la gran mayoría de estas personas se les concediese esa protección internacional. ¿Vale? Bueno, estas son estadísticas me he colado. Estas son las estadísticas de las personas que llegaron solicitando, que en su gran mayoría venían de Venezuela, venían de Colombia, y bueno, también destacan Marruecos, Mali, por el conflicto bélico que hubo, también ha aumentado. Y para que os hagáis una idea, no aparecen grandes nombres como podría ser población de Siria o población de Ucrania, que también hay que decir que en el 2021 llegaba gente de la región del Donetsk, porque ya existía un conflicto abierto ahí. Y bueno, esto será de las estadísticas, donde, como veréis, es eso. El conflicto de Venezuela es el que para mí más destaca en tema de razones humanitarias, donde el 82% pues, se les concedió el estatuto. También me destaca mucho el de Colombia, donde la gran mayoría de población que viene... Hay que tener en cuenta la casuística de Colombia, que es un país con un gran porcentaje de población de migración interna. Existe mucha gente que migra. Bueno, Isabela puede contarlo más porque trabajo muchísimo con esa población, ella de allí. Pero bueno, que es curioso, ¿no? Que hay hay un conflicto armado, que está todo muy abierto y no se concede prácticamente nada, mientras que, bueno, pues en Venezuela sí, o en Mali, que también se reconoce por protección subsidiaria, se concede un montón. Y si os fijáis, pues mirad la casuística de Ucrania, que es la que ahora como tenemos muy resaltada, para que vierais, ya en el 2021 había un 13% que se les concedía el estatuto de refugiados y un tanto por ciento del 10% que se les concedía protección subsidiaria, porque el conflicto del Donetsk ya se estaba reconociendo en aquella época. Ahí solo agregaría, Alejandro, como mencionas, que el que a una persona se le reconozca o se le dé asilo
no solamente depende, aunque debería depender de las definiciones que mencionabas al inicio, pero también depende de cuál es la concepción que desde un país se tiene sobre lo que está pasando en otro país, ¿no? Y qué es lo que se considera como un conflicto armado, qué es lo que no, qué es lo que se lugar, considera como un lugar seguro y qué es lo que no. Y eso a veces está mucho más allá de lo que en teoría son los derechos que estarían consagrados en estos elementos que decías tú al inicio. Entonces ahí ya entramos en otras políticas bueno, que nos atraviesan y que atraviesan a las personas con las que vamos trabajando, ¿no? Y que también son elementos que están presentes en sus procesos de migración y en sus procesos de poder asentarse en un territorio o no. Sí, al final, hablando un poco en claro, está muy politizada las decisiones que se toman por materia de nacionalidad. Muchas veces ni siquiera se evalúan los casos en sí, sino que se mira más el pasaporte de la persona y de acuerdo al pasaporte se toman ciertas decisiones desde los ministerios, con la justificación, porque te lo justifican en los motivos por los cuales te niegan, porque dicen, por este motivo en su país existen medios para ser protegida a esta persona, por lo tanto no tiene sentido que se la protejamos aquí. Existen muchos casos. Bueno, pues ahora empezamos con la parte de la vivencia, que es un poco Vale. ya dejando el contexto atrás. Okay. Y luego, como decía Sonia al inicio, tendremos un espacio de preguntas por si van surgiendo que las podáis ir anotando, porque sabemos que es mucha información y que para algunos de ustedes puede ser algo completamente nuevo que digan, esto no entiendo muy bien de qué va y sé que vamos así como rapidito, ¿vale? Entonces ahora quisiéramos invitarlos a pasar a un espacio de la vivencia, de qué es eso que las personas viven cuando tienen que salir de su territorio. Y como decía Alejandro, desde un marco de la migración, de una migración forzada, ¿no? No de una migración voluntaria, sino de una migración forzada. Y ahí anotar también que las migraciones forzadas pueden ser del estilo, si quieren, de cuando inicia una guerra que las personas tienen que salir inmediatamente, o también puede ser unas migraciones forzadas que se alcanzan a ir pensando y que empiezas a sentir que el monstruo se va acercando, ¿sí? Entonces hay esos dos diferentes, dos y seguro que hay más, pero ahora vienen a mi mente estos dos elementos, ¿no? Y para eso los queríamos invitar a hacer un ejercicio. Entonces los invito a que cojamos cada uno una hoja y en esa hoja vamos a poner, es una hoja a la que le vamos a poner mucho cariñito, ¿sí? Y a esa hoja lo primero que vamos a poner es, vamos a escribir nuestro nombre. Entonces en mi caso yo pongo aquí Isabela, ¿sí? Y lo pongo así bonito y le dedico así como un momentito de cariño a escribir mi nombre y a ponerlo en esta hoja. ¿Eh? Y una vez tenga yo mi nombre ahí, los voy a invitar a que pongamos en esta hoja, que por un ratito va a representar nuestra vida, vamos a poner ahí los nombres de las personas más cercanas, de esas personas con las que compartimos el día a día, con las que sentimos que están ahí cerca a nuestro corazón y que son esas personas con las que vivimos, con las que convivimos, con las que tenemos esa conexión así de cercanía, ¿no? Y nos damos el momentito para pintarlas, para escribirlas. Y digo pintarlas también porque si surge hacer un muñequito para representar a los personajes, pues también vale. O algún símbolo. Hay personas que a veces las podemos pensar no solo con sus nombres, sino también con lo que los hacen sentir. Y ahora los voy a invitar a que agreguemos en esa hoja que, como digo, por un ratito va a representar nuestra vida, que pongamos esas cosas que nos apasionan, que nos encanta hacer, de las que disfrutamos en nuestra vida. Desde, a mí me encanta hacer sesiones de terapia y bueno, entonces es algo que pongo aquí, ¿no? Me encanta hacer sesiones de terapia. De las cosas que me encanta hacer, pues desde ir al cine con mis amigos, pues ir al cine, tengo un cine club, me invento, ¿sí? Pero pongamos todas esas cosas que están en mi cotidiano y que son las cosas que me apasionan y que me nutren, que me hacen sentir a gusto. Y ahora las invito también a agregar a esa hojita,
algo que haya conseguido con mucho esfuerzo, de esas cosas a las que le he metido tiempo, dedicación, como esas ganas de sacar cosas adelante y que bueno, que lo he logrado y que bueno, sí, desde, yo qué sé, algún título universitario, pienso yo cuando me gradué de la universidad, em, o hace poco me compré una casita, logré comprarme una casita, eh, em, esas cosas a las que le hemos metido energía y interés. Como no los veo, si podéis poner en el chat simplemente si ya más o menos está listo, solo tenéis que poner un sí o no. Si ya está esa hojita con todos esos elementos, si podéis escribir ahí sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Nos comentan que sí. Vale, genial. Gracias, Sonia. Vale, entonces ahora lo que les voy a proponer es que nos imaginemos por un instante, sabiendo que es solamente un ejercicio y que no realmente está sucediendo, pero que nos imaginemos por un instante que esta hojita que ahora representa mi vida está en peligro y sabemos que van a venir personas y que van a romper nuestra hoja. Y sabemos también que podemos elegir romper esta hoja para poder salvar nuestra vida. Y solo quiero que se imaginen por un instante lo que significaría que ahora alguien entrara y realmente llegara y rompiera esa hoja. Y ahora con esa sensación las voy a invitar a que pongan ahí al lado, en esa hojita, ¿qué es eso que surge ahora? ¿Qué es eso que estáis sintiendo, que estáis pensando? ¿Qué es eso que sentiríais si pasara esta situación? Podéis poner tres cositas. Y ahora pensando en esas cosas que estáis sintiendo, que estáis pensando, quiero que al frente pongáis tres cositas de algo que creen que necesitarían para poder estar bien, sí, para poder estar de nuevo bien. ¿Qué necesitarían? Tres cosas. Y ahora los voy a invitar, vamos a poner en el chat para todos un link en el que pueden poner esas tres primeras cosas que mencionamos, esas tres primeras cosas de qué necesito, no, perdón, qué siento, lo siento, qué estoy sintiendo, ¿vale? Entonces, Sonia, si puedes poner en el chat el link y les voy a invitar a que todos puedan entrar a ese link y escriban esas tres cosas de qué es lo que estoy sintiendo. Yo salgo de aquí un segundo. Aquí van apareciendo vuestras palabras. Y no sé si conocéis este programa, pero lo que hace este programa es que si hay una palabra que se repite mucho, son las palabras que aparecen más grandes. Y las más pequeñitas, pues son también las que habéis puesto, pero que han aparecido en menos ocasiones.
Vale. Entonces aparece la tristeza como algo grandote al medio, la rabia, el miedo, el dolor y la angustia como los elementos más presentes. Luego está desesperanza, incertidumbre, vacío, temor. Desesperanza se repite distinto. Desesperación, frustración, soledad, impotencia, desespero, miedo, terror. Pues todos estos elementos, y vuelvo aquí ahora a la presentación. Todos estos son los elementos que aparecen y que surgen cuando las personas tienen que hacer una migración forzada. Y es lo que, poco hablando con Alejandro, hemos denominado como la ruptura de ese plan de vida que tenía, de ese proyecto que había construido, de eso que había ido creando poco a poco en el día a día y que, bueno, hay que romperlo. Y para nosotros es importante el poder ubicar estos elementos porque también son lo que nos van dando indicadores de cuáles son los elementos que las personas van a ir necesitando luego en su proceso de aterrizaje en un nuevo lugar, ¿vale? Pero el proceso migratorio no solamente tiene, el proceso migratorio forzado, no solamente tiene ese momento de la ruptura, sino que tiene otros momentos más que siguen siendo estresores, ¿vale? Y ahora los vamos a llevar por ese lugar, ¿vale? Y finalmente llegaremos a ese espacio de lo que necesitamos y lo que podemos hacer y lo que podemos brindar para poder generar un espacio nuevamente de sanación o de reconstrucción de la vida, ¿vale? Y por ahora les voy a dejar que por un instante volvamos a mirar nuestra hoja y podamos decir, vale, esta hoja sigue estando aquí conmigo y podamos darle un abracito a la hoja si quiero, decirle, sí, aquí estás conmigo y estás segura y por ahora no pasa nada, ella está aquí conmigo y está aquí segura, esta hojita que es mi vida, ¿vale? Que seguro que hay mil cosas más en nuestra vida, pero era un trocito nomás, ¿vale? Y como digo, ¿cuáles son esos elementos que acontecen y cuáles son los elementos por los que van pasando? Ustedes iban mencionando la mayoría, pero es este peligro de la vida, una sensación de incertidumbre, de caos, de locura, muerte, terror, el shock. Y además de todo eso, y es algo con lo que nos encontramos constantemente cuando trabajamos con personas solicitantes de refugio y de asilo, son expresiones de resistencia y de vida. Y es siempre lo que yo me encuentro constantemente es esa gran capacidad de las personas de encontrar recursos de donde ni siquiera sabían que los tenían para poder buscar nuevas alternativas y continuar. Eh, Luego, creo que aquí sigues tú, Alejandro. No sé. Sí, bueno, que seríamos, bueno, nos vamos alternando, como veis. Sí, en este punto es el punto de toma de decisiones en medio del caos. Es cuando muchas veces si hay un punto de responsabilización de que las mismas personas se echan la carga, ¿no? De decir, y esto luego tiene un gran impacto a la hora de trabajar con ellas en terapia, es que se autorresponsabilizan del proceso que están viviendo, porque es un punto en el que toma la decisión de salir o de romper. Muchas veces es como ir a abandonar en muchos casos procesos de vida, incluso dejar a familia atrás, que es muchas veces el motivo por el que migran, pero siente que ese proceso de abandono. Entonces se hacen estas preguntas de qué está pasando, ¿no? Que esto durará, será un temporal, unos meses, volveré, qué pasará con mi familia, la dejo atrás, pero ella podrá venir luego, a dónde voy a ir, muchas veces salen y no saben cuál es el destino final, cuál es mi ruta. Todo esto genera mucha incertidumbre y genera mucho sentimiento de responsabilidad, que en el momento toman estas decisiones movidos por la urgencia social, por la situación que están viviendo, pero inconscientemente están respondiéndose estas preguntas que luego van apareciendo constantemente en el proceso migratorio. Sí, es agregar como la necesidad constante de estar tomando decisiones que son imposibles de resolver y que realmente no tienen ninguna respuesta correcta.
en términos de a dónde tengo que ir, cuál será el mejor lugar, cuál es el mejor país, y no hay realmente una respuesta correcta y tienen que ir tomando estas decisiones en medio de lo que ya estabais sintiendo y en medio del no sé para dónde seguir. Y sobre todo el punto de que tienen un gran impacto. Es decir, la decisión que tomas de al país al que vuelas va a tener un gran impacto en el siguiente proceso. Y muchas veces generas decisiones por intuición y eso luego se carga la mochila del trabajo posterior que hay que hacer con ellos a nivel psicológico. Y luego llegamos a este espacio que sería lo que hemos llamado entre Alejandro y yo el tránsito. Y es ese tránsito de justamente una vez la persona sale, pero es desde el momento en el que sale hasta que puede llegar a un lugar, pueden pasar muchas cosas. Y eso es lo que hemos denominado como el tránsito. Sí, En el sí, Isabela. En ese tránsito también nuevamente se encuentran con un montón de incertidumbre, de abusos, de peligros, de una sensación de no puedo detenerme, de tener que tomar cada día una nueva decisión, de preguntarte en quién puedo confiar, dónde estoy a salvo, dónde no. Entonces, como veis, es un constante estar con tu sistema nervioso en estado de alerta y con una necesidad de seguir caminando sin tener muy claro ni para dónde lo estoy haciendo. ¿No? Finalmente Un aterrizamos. apunte en materia del tránsito, y es que existen tránsitos que pueden durar unas horas y tránsitos que te duran meses, incluso años. ¿No? Dentro de lo que es la migración forzada y la realidad de cada persona, es que hay gente que toma decisiones en cuestión de un día para otro. Un poco hoy me cojo un vuelo y aparece en Barcelona, y gente que se pasa un año y medio haciendo un proceso migratorio hasta llegar aquí, como puede ser por salir de mi país en el centro de África, cruzo una frontera, estoy en otro país, cruzo otra, con el destino final, que puede ser Barcelona o España. Entonces, las realidades son muy diferentes, pero todas tienen en común esta fase de tránsito, que ese pasado reciente, como hemos mencionado, porque cuando nos llegan a nosotros las personas es lo que tiene más reciente y que muchas veces es lo que genera el primer impacto en esa realidad actual. Y luego tenemos la llegada, ese primer momento en el que aterrizamos en el lugar en el que en principio nos vamos a quedar. ¿Sí? Y digo, en principio nos vamos a quedar porque también siempre está ahí un poco la pregunta de, ¿me quedaré aquí? Sí, ¿no? Y hay algo con lo que nos encontramos constantemente, y es algo que le hemos puesto nosotros el nombre del conflicto de llegada, y es luego de estar en este correr, correr, correr y de estar en esta situación de peligro, esta primera carita de estoy en peligro, huir, correr, más adelante estaré bien, ¿sí? Como decía Alejandro, que los tránsitos pueden ser muy largos, de un año entero de estar moviéndote de un lado para otro, intentando llegar a España, por ejemplo, y finalmente llegan. Entonces hay una sensación de lo logré, he llegado, bien, o sea, es como ya, lo he logrado. Y una vez llegan y empiezan a observar qué es lo que implica el haber llegado a un nuevo lugar, que implica la creación de una nueva vida, empieza esta pregunta del ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo organizo todo lo que tengo que organizar? ¿Y ahora cómo creo una nueva vida en un nuevo lugar del que probablemente no conozco mayor cosa? Y aquí les quería compartir un pequeño escrito de un exiliado colombiano. Él era, murió no hace mucho, periodista, sociólogo y escritor. Se llamaba Alfredo Molano. Y era un personaje, les doy un poco las características del personaje. Era un personaje que en Colombia se movía por todo el territorio colombiano. Y se metía en los lugares más difíciles, en donde digamos que no era un personaje que le diera miedo moverse por el mundo, digámoslo así. Y a pesar de tener estas cualidades y de meterse en lugares difíciles en mi tierrita, em, cuando llegó exiliado a Barcelona, esto fue lo que escribió. Y lo leo. Dice, los primeros pasos los di como un animal enjaulado y no quise salir del apartamento hasta unos días después. Lo hice con miedo y solo para mirar alrededor del lugar donde vivía. Me daba miedo alejarme del sitio que ya comenzaba a colonizar, donde tenía mi cama, mi ropa, mis zapatos. Sentía que más allá de unas pocas cuadras caía en un mar ignotum. Sentía como si una muralla me impidiera ir muy lejos.
Solo unos días después, cuando ya sabía dónde estaba el mercado, la lavandería, el bar, dónde vendían el periódico, me atreví a salir de ese primer círculo y pasear por las Ramblas, sentarme en un café, coger un bus, montar el metro. Quizás pude comenzar a conocer ese nuevo mundo cuando quise escribir sobre él para mis amigos. Esto un poco para ejemplificar el impacto que tiene llegar a un nuevo lugar cuando llegas a este nuevo lugar en esta condición de persona refugiada o solicitante de asilo. Vale, sí, un poquito esa es la idea, ¿no? El conflicto de llegada que plantea Isabel, de que muchas veces la persona viene con grandes expectativas o ve como que la cima del camino es la llegada, y cuando llegan aquí ve que les queda todavía un camino a veces incluso más largo por recorrer, ¿no? Entonces, el sentirse eso, que cómo es el proceso de acogida en un territorio desconocido. Muchas veces esta acogida es hostil, no es fácil. Aquí, por ejemplo, la ciudad de Barcelona es un sitio complejo, y más ahora en invierno está todo saturado, no hay recursos sociales para la gente. Entonces, es verdad que muchas veces no existe tal acogida. Se genera una gran incertidumbre porque ya has pasado de salir huyendo, ¿no? Y de repente sientes algo de seguridad y se te vienen las preguntas de ¿y ahora qué? ¿No? El presente y el futuro, ¿qué es de mí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué aquí, no en otros lugares? Hay un conflicto también en materia idiomática, cultural, legislativa, porque te encuentras a veces en un territorio donde todo es totalmente diferente. Tú tienes unas dinámicas X de comportamiento y de vida, y entrar en conflicto directamente con la realidad de aquí, que es desconocida. Y bueno, pues también muy importante el tema de la burocracia y las trabas administrativas, sobre todo para los solicitantes de protección internacional, que tienen que pasar por todo un proceso muy complejo para realizar las entrevistas, el tema de la documentación, dónde realizar las entrevistas, pero para entrar al programa de acogida dónde tengo que ir, al Saller, y claro, esto me permite estar aquí viviendo durante 6 meses la famosa hoja blanca, ¿no? Pero luego, ¿qué? Pasados esos 6 meses, no, luego tengo permiso de trabajo, entonces no puedo trabajar. Entonces empiezan a enfrentarse a la realidad administrativa, que es uno de los grandes dolores de cabeza de la gente solicitante de protección internacional. Y bueno, pues también el tema de los dobles mensajes, ¿no? Pues muchas veces los mismos territorios plantean la idea de somos un lugar de acogida, soy bienvenida a las personas pues, refugiadas, protección internacional, pero cuando se tratan de X nacionalidad o de X región. Entonces esto también genera muchas veces conflictos y genera doble mensaje de ¿y por qué a esta población sí, pero a mí no? ¿Y por qué a mí se me trata mal por prejuicios, por temas raciales, por temas pues, culturales también? Existe mucha xenofobia. Esto, ¿no? Choca mucho a las personas. Bueno, a ver. Entonces ahora, por ejemplo, queremos compartiros un pequeño proceso migratorio. ¿Cómo sería? ¿No? Esto es una realidad con la que yo me encuentro muchas veces en el programa y que no es tan conocida, porque cuando pensamos en un proceso migratorio forzado, a lo mejor la gente se nos viene, ¿no?, al imaginario el tema del conflicto en Ucrania, de la invasión de Rusia, y hay mucha población que está llegando a través pues, por ejemplo, en tren llega muchísima gente a Sants, ahora ya menos, pero antes llegaba muchísima gente, y cómo ha sido su proceso, ¿no? O los conflictos por los cuales llega mucha gente del Subsáhara, en patera, que llegan a Canarias, o saltando la valla de Melilla. Pues esos son los conflictos que tenemos más la idea. Pero como hemos visto antes, la gran mayoría de población que llega o que llegaban en el 2021 al territorio español procedían de Venezuela y de Colombia. Entonces, un proceso migratorio muy común y que nos encontramos muy comúnmente es este, ¿no? De gente que decide salir de su país de forma emergente, decide coger un avión muchas veces al territorio español por tema cultural, idiomático, dicen dónde puedo ir, donde hay seguridad, que encima no me suponga un choque y que haya trabajo y que pueda continuar mi proyecto de vida, y vienen a España.
¿no? al territorio español por el tema del castellano, por el tema de ciertas uniones culturales. Y cuando llegan aquí, pues la mayoría de estas personas no conoce al nivel legislativo lo que es la solicitud de protección internacional y no hacen esa solicitud en el aeropuerto, que ya la podrían hacer, sino que salen al territorio con un permiso de vacaciones, un permiso de 3 meses, por el cual pueden estar durante 3 meses, y piensan muchas de estas personas, vale, pues ahora yo podré intentar conocer a gente o conozco un amigo, tal, voy a intentar buscar un trabajo, voy a intentar establecerme, y lo que se encuentra en la realidad es que es muy complejo encontrar trabajos, que los trabajos que se encuentran son trabajos fuera del sistema, son dentro del mercado en B, y que pues con una alta vulnerabilidad, y que no es fácil que en estos sitios te den trabajo. Entonces, existe un gran número de población que acabados esos 3 meses se encuentran sin el permiso, se agotan sus ahorros, y entonces es donde conocen por amigos, por conocidos o porque se informan sobre la figura de solicitud de protección internacional. Para ello se van a informar al SAIER, que es el Servicio de Acogida a Personas Inmigrantes y Inmigrantes, que está en Poblasec, en Barcelona, ¿no? Yo hablo en Barcelona, que es donde yo trabajo, en Poblasec, lo lleva Cruz Roja, y allí les dan una cita para hacerles una entrevista, les orientan, les dicen que tienen que ir a la comisaría y les informan sobre el programa de acogida, les informan sobre los distintos recursos que existen. Si ya hacen la solicitud de protección internacional, pasan a llamarse lo que es la fase 0, siempre y cuando haya una valoración de vulnerabilidad de su caso. Si ellos van y dicen que tienen aquí conocidos y conocidas y que están en su casa y que tienen ahorros, pues muchas veces no es una persona vulnerable, por lo tanto, no entran dentro de la lista de espera para el programa de acogida, ¿no? Que es la fase 0. En caso de que sí que haya esa valoración de vulnerabilidad, que la hace la UTS, que es la Unidad de Trabajo Social, pasan a lo que es fase 0, y en esa fase 0 lo que nos estamos encontrando actualmente es que aquí en Barcelona están entre 4 y 5 meses más esperando a que se les conceda una plaza en el programa de acogida. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 4 o 5 meses están en recursos de emergencia, si hay plazas. Actualmente no hay plazas por la campaña de frío, se están abriendo más albergues, pero actualmente hay mucha gente en situación de calle. Se les deriva a comedores sociales, se les deriva a roperos para que puedan subsistir durante varios meses hasta que se les conceda una plaza en el programa de acogida de protección internacional, que es donde trabajo yo. Entonces, la realidad con la que yo me encuentro es que, por ejemplo, la gente cuando me llega con este proceso migratorio lleva a lo mejor en el territorio 6-7 meses, y en esos 6-7 meses ha estado en situaciones de mucha vulnerabilidad, en situaciones de calle, que eso es lo que hablamos del tránsito, ¿no? Que aparte del conflicto que ha tenido, aparte de la ruptura y lo que le ha llevado a entrar, que genera muchas veces un proceso traumático grande, están viviendo una situación traumática también en el territorio por el tránsito, ¿no? Y entramos ahí un poco a empezar a trabajar dentro de lo que es el programa de acogida, en lo que ya sería la fase 1. Bueno, como hemos dicho al principio, os comentaríamos un poco lo que hacemos o cómo trabajamos aquí en el territorio con esta migración forzada, ¿no? Con los solicitantes de protección internacional. Aquí ya es presente, ¿no? Presente y de cara a futuro. Este es el programa de acogida de protección internacional, hay en varias entidades, las más grandes son CEAR, ACCEN, Fundación CEPAIM, APIPACAM. Estas son entidades que trabajamos aquí en el territorio y son, yo creo que a nivel estatal también son las que están más presentes. Y bueno, el programa es un programa que viene diseñado por la Unión Europea, ¿vale? Los fondos vienen de la Unión Europea, pero se pone en práctica o se diseña, mejor dicho, por el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, creo que se llama actualmente. Y lo que hacen al final es como una subcontratación con entidades sociales, que son las que la ponen en práctica. El diseño del programa tiene tres fases. La fase 0, que es la que se encarga, en este caso en Barcelona está la Cruz Roja, que es el SAIER, que es ese primer contacto donde se valora la vulnerabilidad de la persona, donde se le asigna una plaza en el sistema de acogida, y una vez está asignada la plaza, son derivados a la fase 1, que es donde ya empieza el programa de protección internacional en sí, el programa de acogida. En esa fase 1 es donde entramos la Fundación CEPAIN, en este caso en Barcelona, que ya tenemos dispositivos de acogida. En nuestro caso son pisos que se centran mucho en el trabajo de fomento de la autonomía, el empoderamiento, pues acogida y fomento de la autonomía, y donde pues, en esos pisos se hacen unos itinerarios, un trabajo con la persona, con la entidad, con una multitud de figuras. Somos hasta 7 profesionales trabajando en torno
a las personas. En el caso de que tengan un reconocimiento de protección internacional, estas personas tienen derecho a pasar una segunda fase, que es una fase más de autonomía, donde pueden alquilar una vivienda, una habitación en la mayoría de los casos, y donde las ayudas ya no son tan controladas por el programa, sino que se les concede un dinero y estas mismas personas se gestionan sus propios gastos y pasan ya a una fase más de autonomía. En el caso de que se les deniegue durante el programa, que dura hasta 18 meses, el programa desde la entrada hasta la salida, si se les deniega, están obligadas a abandonar el programa en un máximo de 15 días. Entonces, si llega una resolución y esa persona lleva un mes, en 15 días deberá abandonar la vivienda. Así está formulado. Al cabo de los 18 meses, en caso de vulnerabilidad, tienen hasta una prórroga de otros 6 meses más, pueden llegar a los 24 meses. Vale, entonces, como os decía, cuando llega la persona, trabajamos distintas figuras alrededor de esta persona. Yo hablo del caso de Fundación CEPAIN, cómo lo tenemos construido, porque tenemos cierta autonomía a la hora de construir el programa, que está diseñado por el Ministerio. Cada entidad lo construye un poco en función de sus propios principios y valores. Aquí en CEPAIN la concepción básica se tiene del programa es que es un programa destinado a fomentar la autonomía de la persona. Lo que se intenta es que desde la perspectiva intercultural e interseccional se fomente que la persona se integre dentro entendiendo la palabra integración como un mix, ¿no?, entre las dos culturas y que encuentre su propio lugar aquí en el territorio para que construya un nuevo proceso de vida, un nuevo programa desde lo que ya ha vivido, no abandonar lo que ha vivido, sino de lo que ya ha vivido. Para ello valora que existan distintas figuras que apoyen. Entonces, la persona siempre está en el centro y todas las personas que conformamos el equipo, la idea es que trabajamos de acuerdo a ello, a sus necesidades, a su perfil, a su proceso de vulnerabilidad, a sus competencias. Se hacen diseños de itinerario personalizados donde cada profesional, pues, en función de la necesidad de la persona, tiene una mayor relevancia o una menor relevancia. Las figuras que estamos, pues, son eso. Abogado, abogada, técnicos de acogida, que son las personas que se encargan más como educadores sociales en los pisos, que están más presentes en los pisos y que los pisos funcionen bien. Mediadoras comunitarias, que están muy de intermediación con todo lo que son trámites y con burocráticos y lo que tiene que ver con el territorio. Pues, por ejemplo, para el tema sanitario con los hospitales, para el tema de los colegios con los menores, están muy ahí en contacto, ¿no?, con el área. Trabajadores sociales, pues la labor de un trabajador social, al final servicios sociales, gestión de ayudas, todo este tipo de material. Aquí en CEPAIN también tenemos formadora de idiomas, que tenemos clases de castellano orientadas a estas personas, con una profesora de castellano. También tenemos orientación laboral para que en una fase más centrada en la autonomía, pues dar el soporte para la búsqueda de un puesto laboral que les permita ser autónomos y autónomas, y luego está la figura del psicólogo o psicóloga, que es la nuestra, ¿no?, que ya la abordaremos un poquito más tarde. Y bueno, pues de repente las personas llegan a esta nueva realidad, ¿no?, en el programa, se encuentran que vienen, les acoge unas personas, les llevan a un piso y es como, y ahora hay que hacer todo esto, porque el objetivo es la autonomía, ¿no? Entonces salen muchas preguntas, como pues eso, por ejemplo, ¿qué tiene en mi vida? Decidiré yo, ¿no?, si quiero esto o no quiero esto, o dónde está mi libertad, porque me veo abocado a tener que seguir este proceso de protección internacional y demás. Hay muchos requisitos dentro del programa, por ejemplo, el tema para el tema del dinero con la comida tienes que justificar a través de tickets, pero no puedes comprar cualquier cosa, no puedes comprar bebidas azucaradas, alcohol, bueno, ya ni hablamos, pero no puedes comprarte ni una Coca-Cola, no puedes comprarte ni unas gambas, porque es un producto de lujo, según el programa. Entonces, tienes que aprender todos los trámites burocráticos de tengo que llevar todos los tickets y esta factura con sello porque si no, no me van a dar el dinero. Al mismo tiempo tengo que aprender un idioma, tengo que aprender una cultura o adaptarme a la forma de trabajar aquí. Tengo que adaptarme también en una nueva casa. De repente llego a una casa y ¿qué va a ser esto mi hogar? Pero si yo soy de no sé dónde y esta persona es de no sé dónde y de repente tengo que compartir habitación con esta persona que no la conozco de nada. Bueno, existe ahí un gran choque también que se va gestionando y por lo que ponemos, ¿no? Y esto es en caso muchas veces de si me quedo, ¿no? Si de repente quiero formar un nuevo proyecto de vida aquí, que muchas veces la gente también decide salir y es a todo lo que se tiene que enfrentar, además de lo que ya lleva detrás.
Tal cual. Sí, es como se van sumando elementos estresores, ¿no? Empezamos con la vivencia de la ruptura, en donde esta hoja se pierde, ¿sí? Y en donde luego tienen que estar atravesando toda una cantidad de un itinerario supremamente estresante para poder llegar a un lugar. Y luego en el lugar de llegada, pues también hay un montón de elementos estresores en el contexto, ¿no? Y todo esto nos manda hacia el tema de los efectos psicológicos, ¿no? Hmm. Entonces, mirando algunas de las teorías, aparece esta del tema del síndrome de Ulises. No sé si quieres comentar. Sí, bueno, del síndrome de Ulises es muy recurrente, ¿no? Al final, como hablábamos al principio de la presentación, hay muchos tipos de migraciones, no siempre aparecen en todas las migraciones el síndrome de Ulises, pero en estos casos sí que no lo encontramos porque suele venir relacionado con procesos migratorios adversos, ¿no? Y con un gran impacto que genera muchas veces ese sentimiento de indefensión, de soledad, de tristeza, de desesperanza. Entonces se produce este cuadro de duelo, que es muy importante tener en cuenta que no es un trastorno mental, que es un cuadro de duelo, que es un duelo complejo o extremo, como se llama, y que tiene diferentes dimensiones, que tiene hasta 7 dimensiones en función de la lengua, la cultura, y que pone pues, muchas veces a la persona en situaciones límite que sí que la puede llevar a derivar en ciertos trastornos, si el duelo no se procesa de una forma adecuada. No. Hay que agregar como el síndrome de Ulises hace referencia a los síntomas psicosociales ante elementos estresores y señala algunos elementos estresores básicos que se encuentran presentes en el proceso migratorio forzado, como la separación forzada, el peligro en el trayecto, el aislamiento social, la ausencia de oportunidades, porque es parte de lo que se encuentran al llegar al territorio, el sentimiento de fracaso del proyecto migratorio, porque ahí también nos encontramos con familias que deciden como familia que van a enviar a uno de sus miembros para que pueda ir hasta el otro lugar como una idea de posibilidad de proyecto familiar para que una persona esté mejor y luego pueda desde ahí enviar recursos, por ejemplo, o desde ahí empezar a crear algo de seguridad de cara hacia la familia, ¿no? Y cuando llegan y se encuentran con todas estas dificultades, pues aparece también esta sensación de sentimiento de fracaso de ese proyecto migratorio en el que no solamente están ellos puestos, sino también como toda la familia que está detrás, ¿no? El cambio de estatus social, las dificultades para sobrevivir y también el encontrarse a veces con situaciones de discriminación en el lugar de acogida. Y otro de los elementos en estos efectos psicológicos es el duelo migratorio, que es distinto a un duelo por muerte de alguien, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay un duelo por la muerte de una persona, hay un inicio y un final, es decir, la persona se ha ido y se ha ido. ¿Sí? Cuando hay un duelo migratorio es un duelo parcial, porque el país sigue estando. ¿Sí? Puede que ya no sea el mismo que era en caso de situaciones de guerra como Siria, Ucrania, ¿sí? Y muchas otras más, ¿sí? Pero el país sigue estando ahí, ¿sí? Entonces es un proceso que se hace mucho más complejo porque no hay un momento en el cual se puede decir del todo adiós, ¿sí? Es recurrente y de larga duración, justamente por esto, porque hay un constante, pero es que sigue estando allá. ¿Será que podré volver? Y siguen estando estas preguntas ahí, ¿no? Y es Claro, múltiple. ahí en el recurrente, como apunté, el tema familiar afecta muchísimo. Es decir, al final es el vínculo y todas las noches de repente me conecto y veo la situación allí y hablo con mis familiares, pero luego mi realidad vuelve a estar aquí. Eso es un elemento muy complejo que también es como una competencia porque da mucha fuerza a la persona, pero a la vez genera que este duelo sea recurrente y que sea muy complejo de gestionar. Mm. Y también genera una constante de estoy en dos lugares a la vez. Estoy aquí intentando crear la vida y además tengo como parte de mi cerebro, de mi pensamiento y de mi corazón, está con mi familia que puede estar o en lugar de origen o dispersado por el planeta. Porque si pensamos en cómo han sido las migraciones forzadas tanto de Siria como de Venezuela, por ejemplo, las familias están por el mundo entero. Entonces, vivieron mucho tiempo juntos, muy juntitos, y ahora hay uno en Alemania, otro en Inglaterra, y eso no necesariamente han sido decisiones de ellos, sino que el sistema de protección que los fue acogiendo los fue poniendo en diferentes lugares del planeta, ¿no? Y también el duelo migratorio es múltiple, múltiple en el sentido de que son muchos los elementos a los cuales se le hace duelo.
la lengua, la familia, el contacto con el grupo de pertenencia, la cultura, la tierra y el paisaje, incluso el color del cielo, ¿sí? El estatus social, el proyecto de vida, todos esos elementos que de una manera u otra íbamos poniendo en esa hojita. Las costumbres, desde el cómo me visto, desde el cómo hablo, desde cuál es el humor, mi propia identidad, ¿sí? De yo allá era de una manera y yo allá hacía tales cosas y aquí no puedo ejercer mi profesión, por ejemplo. Los cambios en los roles familiares y ahí nos encontramos también en muchas circunstancias. Los más pequeños aprenden el idioma mucho más rápido y los adultos les cuesta más aprender el idioma y eso genera en muchas ocasiones un cambio de roles importante en donde los niños terminan haciéndole de traductor a las madres en el médico, por ejemplo, y genera una traslocación de los roles que también es importante poder trabajar sobre ellas. De los olores de las ciudades son, cada una es distinta, desde si el mar está al lado o no, desde el tipo de vegetación que hay, y eso también se extraña. La comida, ya ni se diga. O sea, yo todavía extraño las arepas. Sí, sí. Eso que tengo acceso a ellas, Es muy pero típico de la gente de Colombia, esto de la comida. total, hablamos de comida el día entero. Sí. Entonces, todos estos son elementos a los que también se les hace un proceso de duelo, ¿no? No es a una sola cosa, sino es un duelo múltiple. Y también hay un elemento muy constante y es el choque cultural y también depende se hace más grande o menos grande dependiendo de la cultura y de la diferencia de cultura desde la que vengas, ¿no? Y aquí pues esta frase que dice, ¿puedo entrar a una panadería si hay mujeres? Y esto fue una pregunta que me hizo en algún momento un chico sirio que venía con un cuadro de ansiedad bastante intenso y justamente su ansiedad era porque no sabía cómo moverse en la ciudad y qué cosas sí podía hacer y qué cosas no podía hacer desde su conciencia de saber que estaba en una cultura distinta, pero teniendo su mirada y sus ojos desde su propia cultura. Y esto le generaba un choque constante y no sabía cómo moverse. Y muchas de las sesiones con él básicamente me dedicaba a traducir el planeta, a traducir lo que él pensaba y lo que sí que se podía hacer acá, ¿no? Y cuál era el lugar en donde él podría sentirse a gusto. Y en eso tiene que ver pues el idioma, el código lingüístico, porque si bien, por ejemplo, entre latinos que llegamos a España, si bien es el mismo idioma, el código lingüístico y el humor son completamente distintos. Los roles de género, la religión o la ausencia de religión. También recuerdo otro chico sirio que lo que me mencionaba era que él podía vivir con muchas religiones, pero con la ausencia de religión esto le costaba más. ¿Sí? Y no, esto en esta cultura no está tan presente, ¿no? Las formas de vestir, las celebraciones, ¿no? Y luego tenemos también el síndrome de estrés postraumático. Claro, un poquito entrando en lo que ya es más como catalogar, ¿no? Según el DSM-5 y los trastornos más comunes con los que nos podemos encontrar, pues el más famoso y con el que muchas veces se suele diagnosticar a las personas con las que trabajamos es el estrés postraumático. Pero dentro de lo que es el estrés postraumático, yo personalmente lo que más me suelo encontrar y lo que más me permite identificarlo son gente que presenta pesadillas o malos sueños, muy común, gente que tiene rumiaciones y que tiene pensamientos intrusivos y durante el sueño pues sí que les vienen, ¿no? Estos pensamientos del momento traumático les vienen mucho. Tienen también pues, las dificultades para conciliar el sueño, viene de la mano, tienen problemas también en temas de alimentación, les cuesta mucho comer, tienen problemas de concentración, tienen muchas dificultades para concentrarse y seguir el hilo conductor en una conversación. El sentimiento de culpa está también muy, muy presente. Y luego, pues la parte de evitación de ciertos pensamientos o ciertos lugares, por ejemplo, con procesos, yo puedo contar un caso, ¿no? Un chico que venía en patera, la patera volcó, hubo varios muertos, él no sabía nadar, casi se muere. Tuvo muchos problemas luego para el tema del agua, relacionarse con el agua, incluso para ducharse. Entonces, está muy presente, ¿no? Y también hay una cierta hostilidad o una cierta agresividad a la hora de interactuar que se ve muy en las primeras sesiones, en las entrevistas, en las recogidas, las ve muy presente y la gente suele asociar con este chico que borde es y que muchas veces oculta algo más detrás.
¿no? Aparte de este trastorno que se encuentra dentro del DSM, también lo que se suele catalogar y que tiene mucha sintomatología similar al del trastorno de estrés postraumático es el adaptativo, en este caso mixto ansioso-depresivo, yo lo que más me encuentro. A diferencia del estrés postraumático, lo que más destaca en este caso es el estado de ánimo depresivo. Es como lo más relevante. Es una persona que presenta mucha labilidad emocional, mucha desesperanza, sentimientos de pues, muchas veces ideación tanática y aparte de todo lo que hemos encontrado anteriormente, como problemas de sueño, pesadillas, problemas para comer, problemas de dificultades para concentrarse, rumiaciones, está esta dimensión de tristeza, ¿no? Esta dimensión a veces con ideación tanática en muchos casos o autolítica, que está muy presente. Entonces, tiende más hacia este adaptativo mixto ansioso-depresivo, que es como se cataloga ahora, que hacia el estrés postraumático, y la forma de intervenir también varía un poco, porque depende del caso, pues intenta centrarte más en una cosa que en otra. Un poco para resumir, como la sintomatología recurrente con la que solemos encontrarnos es desde lo físico, dolores de cabeza, cansancio, tensión muscular, debilidad, insomnio y pesadillas. Desde lo emocional, la tristeza, el estado de alerta constante, el miedo generalizado, desesperanza, ansiedad, culpa, irritabilidad y preocupación continua. Y desde lo cognitivo, la pérdida de memoria, dificultades de aprendizaje y desorientación espacial y temporal, ¿no? Y en general es un sistema simpático hiperactivado. Y esta situación, pues, ¿qué necesito? ¿No? Y ahí les voy a invitar, nuevamente les vamos a enviar un link en el que puedan poner qué necesitan. Y para eso quisiera que miraran esas primeras palabras que habían puesto, pero también a partir de todo este recorrido que les hemos hecho, ¿qué otras cosas? Si hay algo que creerían que dicen, bueno, a lo mejor yo había puesto esto, pero ahora creo que lo que más necesitaría sería esto otro, pues podemos hacer algún cambio ahí. Entonces, Sonia, si nos envías el link y así todo el mundo puede entrar y poner sus 3 palabras de lo que necesito. Vamos más o menos en hora, ¿no? Un poquito tarde. Vale. Ok, entonces, estabilidad, ayuda, apoyo, red de apoyo, comprensión, soporte, Seguridad. seguridad, tener lugar seguro, empatía, validación, calidez, xarxa de support burocrático, sí, sí. Tiene uno que aprender a ser abogado en 5, 4, 3, 2, 1. Lucha sincera, servicios sociales efectivos. Bueno, eso. Muy bien. Muy bien. Paciencia. Ok, bueno, entonces encontramos al medio seguridad, apoyo y comprensión y empatía y afecto, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver, estamos creo que completamente de acuerdo. Sí, ¿no? Vamos. Y, Está bastante alineado con lo que sí. planteamos o con lo que nos encontramos. Y vuelvo aquí a la presentación. Y aquí les planteamos nosotros, bueno, creo que recogiendo justo lo que ustedes mencionaban, lo que nosotros planteamos es que lo que necesitamos y lo que estaría bien poder brindar como un primer espacio y como lineamientos para ese proceso de acompañamiento a las personas que llegan es sentirse a salvo, recordar quién soy, y ahora explicamos qué es esto, que quizás suena un poco raro, y reconstruir, ¿vale? Entonces comencemos con el sentirme a salvo. Vale, Alejandro. Claro, un poco para estructurarlo, porque al final cada proceso, como hemos dicho, es individual, depende de la persona, pero en términos generales entendemos que lo primero, lo crucial es que la persona se sienta sana.
En este sentido, cuando la persona llega, es acogida en el piso, existen 1 mes, 2 meses aproximadamente, dependiendo del caso, más o menos, donde lo primero que se hace es un proceso de facilitar la estabilidad de la persona, que esa persona se sienta en un entorno seguro, que se sienta acompañado, lo que habéis dicho, que se sienta una red, estabilidad, seguridad, y que cree ese vínculo de confianza y seguridad con el equipo, ¿no?, del programa. Ahí el psicólogo o la psicóloga tiene una función bastante determinante al principio, porque es estar ahí, facilitar ese estado de seguridad, de acompañamiento y de escucha activa, de comprensión, muchas veces aceptación incondicional del proceso. Es muy importante, yo creo, en esta fase hacer un trabajo de psicoeducación y explicar que la sintomatología, que lo que siente es algo normal, dado lo que ha vivido, que el que se levante por las noches gritando es algo natural porque ha habido una situación muy estresante y que el cuerpo tiene esta forma de manifestar esta casuística que ha vivido y de expresarla, ¿no?, la ansiedad, esta irritabilidad, ¿no? Y poco a poco hacer a la persona también el reconocer que es testigo de lo que está viviendo, es parte de ello y que puede situarse como espectador y que lo vea como algo natural que viven las personas y normalizarlo. Entonces, hacer ese primer trabajo de acogida, aceptación, acompañamiento, normalización de la situación. Y agregaría con esto del ser testigo que también es nosotros como terapeutas, el poder ser testigo de la vivencia de la persona, ¿no? Y el poder valorar todo ese recorrido que ha hecho y todo lo que ha logrado en medio de las dificultades, de la incertidumbre y de todos esos elementos estresores con los que se fue encontrando, ¿no? Y para mí ese primer momento de poder devolverles el estoy aquí para ti y te estoy viendo y estoy viendo tu recorrido, es algo que también genera ese espacio de contención y de seguridad. Pero pasada esta primera fase de más estrés, de descolocamiento, llega un punto en el que la persona empieza a recordar un poco quién era, ¿no? Empieza a verse a sí mismo otra vez, por decirlo así, en otra realidad, pero empieza a decir, oye, pues me siento otra vez yo en ciertos aspectos, ¿no? En este momento, destacando en azul, es muy importante también desde la figura de la psicóloga y el psicólogo realizar una escucha activa, curiosa y amorosa, es decir, empezamos a conocer a la persona y empezamos desde ese aspecto de cuidado. La palabra amorosa creo que es muy importante, tenemos un vínculo, le hemos aportado una seguridad, una aceptación y ahora la acompañamos. A mí me gusta mucho la palabra acompañar en su proceso y la acompañamos desde el amor, desde la curiosidad de, oye, quiero conocerte mejor, quiero saber cómo eres y de dónde vienes y a dónde vas a ir, ¿no? Pero por el principio, de dónde vienes y qué traes y cómo eres. Para eso empezamos ya la profundización en el caso, ¿no? Trabajamos el proceso ese de acompañamiento, de crear un plan. Vamos a empezar a crear un plan, ¿no? A ver qué necesitas para estar bien. Y sobre todo, muy importante, el concepto de bienestar de 3 dimensiones, que son los pilares básicos. Para poder estar bien, tienes que estar bien a nivel físico, que es lo que todo el mundo piensa. A nivel social, tengo que poder comer, tengo que cubrir mis necesidades básicas, como decía Maslow, comer, tener un sitio donde dormir, tener una pequeña red, pero también a nivel psicológico. Tienes que tener una cierta estabilidad psicológica, tienes que tener una salud mental adecuada para poder continuar hacia adelante. Y ahí, como decía Alejandro, es un espacio en este recordar quién son, también es como el ayudar a que las personas puedan ir recogiendo y volviendo a poner delante de sí mismos cuáles son todas esas habilidades, cualidades, fortalezas que tenían, ¿no? ¿Cuál es esa hoja que tenían en su territorio y que esa hoja sigue estando con ellos en términos de sus habilidades, sus cualidades, sus conocimientos? Y es una posibilidad de volver a reconocerse, por eso este personaje ahí mirándose en el espejo, de reconocerse como personas activas y propositivas que también pueden serlo de esa manera en un nuevo territorio, ¿no? Entonces implica todo un proceso de fortalecimiento de mis cualidades y de reconocimiento de mis propios recursos, ¿no? También hay un espacio también de manejo de la incertidumbre, de herramientas en esa línea, también herramientas de gestión emocional. Y también hay un punto en donde se empiezan a poder gestionar, hacer esos pequeños procesos de duelo, pequeños grandes procesos de duelo, más bien. Y también aquí señalar que todos estos elementos no es como que pasamos de una fase a una, luego a la otra y luego a la otra, sino que van estando en constante movimiento. Entonces, siempre tiene que estar presente ese espacio del sentirme seguro,
el espacio del sentirme seguro me permite recordar que tengo esas cualidades y esas fortalezas, y el recordar que tengo esas cualidades y esas fortalezas, pues también me permite volver a fortalecer ese espacio de sentirme seguro, ¿no? Y una vez he ido recogiendo todas estas cualidades y fortalezas, he ido creando un poco de red, pues empiezo a pasar a la fase más como de reconstrucción, ¿no? Esa recreación de un proyecto de vida, a creación de las redes de apoyo y al abordaje quizás de los eventos traumáticos. Y ahí lo ponemos un poco de últimas porque creemos que hasta que no está lo otro un poco más cimentado, entrar a abordar los eventos traumáticos puede ser muy desestabilizante. Ahora, también hay momentos en donde lo que es necesario es abordar el evento traumático para poder generar un poco de estabilidad y poder generar ese espacio de seguridad. Y eso pues irá dependiendo de cada caso en particular y de los recursos que cada persona tenga también a su disposición y a su alrededor, ¿no? En este sentido, simplemente apuntar lo que decía Isabela, ¿no? Que muchas veces las fases se mezclan. Estás diseñando el plan de trabajo y empiezas a lo mejor a trabajar un poco en materia de proyecto de vida, pero también empiezas a trabajar el trauma en función de la persona, en función de las necesidades y lo que se valore. En mi caso, yo lo valoro mucho en materia multidisciplinar, con el resto de compañeras que trabajamos en la línea, pues incluso hay veces que ni siquiera abres el trauma, por la casuística del caso. Dices, mira, el trauma lo tiene ahí medio gestionado e interesa más el proyecto de vida porque le quedan 3 meses en el proyecto y interesa que pueda tirar hacia adelante esa persona. Sí, tal cual. Vale, y esta es una metáfora que suelo utilizar y es traigo una maleta llena de vida, ¿no? Y lo menciono de esta manera porque cuando las personas llegan suelen decir es que vengo sin nada, ¿sí? Y muchas ocasiones pues o no hay maleta siquiera, ¿sí? Y es poder poner esa luz en esa maleta llena de vida que son ellos mismos, ¿no? Y cómo encontrar esas flores y esas fortalezas que están ahí, ¿no? Y luego hay un proceso de seguimiento, ¿sí? Y estos son unos pequeños lineamientos de cuáles son esos elementos con los que creemos que a partir de lo que creemos que necesitan estas personas, pues cuáles serían esos lineamientos de acción, ¿sí? Y es una pequeña pincelada, sabemos que habría mucho más para poder compartir del tema en términos de herramientas más específicas y de ampliar cada uno de estas líneas que fuimos creando. Pero bueno, esta era unos primeros lineamientos y una primera entrada, ¿vale? Entonces, eso estamos pensando y si para ustedes es importante y ven que podría ser de utilidad, si al final de la formación el COP les enviará un formato para evaluar. Si queréis poner ahí que estaréis interesados en que ampliáramos las charlas y que ampliáramos, siguiéramos ampliando estos temas, pues podéis ponerlo y cuáles serían esos temas que quisieran que ampliáramos, ¿vale? Así lo podemos tener en cuenta para futuros. Claro, un poquito en esa línea, lo que hemos notado Isabela y yo es que, por ejemplo, en metodologías de intervención no hemos comentado prácticamente nada, que al final la evaluación, ¿no?, que puedas hacer, y ni siquiera hemos comentado cómo hacemos esa evaluación y a partir de ahí cómo intervenimos, ¿no?, en función del trauma, pues MDR, que Isabela sabe mucho de la materia, con terapias narrativas, técnicas cognitivo-conductuales, también trabajamos en grupo con las personas, yo al menos he hecho grupos de autoayuda, por decirlo así, hemos trabajado mucho, Isabela te puede contar muchísimo de trabajar en grupo. Yo también un poco tengo meditación, entonces creo que también es interesante y lo veíamos como que hay un campo por explorar ahí de metodología que daría para una conferencia entera y bueno, pues lo hemos planteado a lo mejor dejarlo para una segunda sesión.